a todos, yo soy Claudia Cárdenas y en primer lugar quiero agradecer la invitación a Vanessa y a Aidita, pero también quiero felicitarlas por crear este espacio y generar este encuentro entre nosotros. La verdad es que para mucha gente es más fácil hablar de lo que hace específicamente que para mí, porque yo hago muchísimas cosas desde que tengo memoria. Entonces voy a tratar de enfocarme en las que creo que pueden ser de mayor utilidad para ustedes, porque antes de que yo haga lo que hago ahora, también he ido a muchas charlas y a muchas conferencias y me he enriquecido de escuchar este tipo de experiencias, de sacar lo bueno y lo malo, y quisiera que les pase lo mismo hoy día después de escucharme. Bueno, básicamente yo tengo 47 años, soy de Cochabamba, vivo en La Paz hace 30 años. Tengo formación como economista aquí en la Universidad Católica Boliviana. He hecho una maestría en finanzas y dos diplomados, uno en preparación y evaluación de proyectos de inversión pública y el otro en calidad de la inversión pública. He estado en 11 colegios, que eso es muy chistoso y es lo más rico de mi aprendizaje, porque mi papá es militar y al ser mi papá militar yo he tenido que vivir en pueblitos muy pequeños desde muy chica, y esto me ha llevado a una reflexión siempre, ¿no? Yo decía, cuando vivía, digamos, en Rurrenabaque, o vivía en Viacha, que es un pueblito aquí en La Paz, o en lugares como Boyuibe, así por todo el país, he estado en contacto con la verdadera cara de nuestro país, donde he visto desde personas de muy bajos ingresos que se les entraba el boro a un brazo y no tenían para curarse. Y yo decía, ¿cómo los puedo ayudar? ¿No? Desde pequeña decía, y siempre por eso tenía esa necesidad de estudiar lo que tenga que ver con una ciencia social como es economía. Entonces, a lo largo de mi carrera, siempre he sido una fanática de la comunicación y empecé a contar chistes en las noches de café, que esto fue muy, muy entretenido y muy divertido, la verdad, porque empecé a contar chistes en los jueves de talento de la Católica. Yo estaba en el Centro de Estudiantes de Economía y lo hacíamos intercalando con canciones de Silvio Rodríguez, y eran café culturales, digamos, ¿no? Teníamos una audiencia súper llena y todo, y esto me llevó a conocer a una persona que me presentó un productor de un programa, así como película, y trabajé por 4 años en Esta Boca es Mía como actriz y comediante. Pero, y aquí quiero hacer un pero, sí me costó después trabajo encontrar un trabajo serio, porque mucha gente confunde cuando tú eres chistoso o eres gracioso, piensa que eres estúpido, ¿no? Que para mí realmente no tiene nada que ver una cosa con la otra. Es más, tienes que ser mucho más inteligente. No, mentira, no tienes que ser mucho más inteligente, pero sí tienes que ser creativo, estar atento, ¿no? Y es ahí cuando salgo de la universidad, ya lista para enfrentar el mundo. Estaba haciendo mi maestría en finanzas. También había empezado a trabajar muy joven, trabajaba en el periódico El Diario, escribía sobre música en aquella época, y no podía encontrar trabajo como economista, lastimosamente, porque había trabajado en un programa cómico, entonces desde las entrevistas cuando iba desde la secretaria y todo el mundo. Pero bueno, esta parte de mi vida, yo la verdad la rescato como una experiencia de las más positivas, porque ahí te das cuenta de las primeras luchas que tenemos que enfrentar las mujeres, ¿no? Era jovencita, era chistosa, era grandota, mi voz es gruesa, no, no la contratemos, ¿no? Entonces me sacaba súper buenas notas en los exámenes, iba a las entrevistas, me iba re bien, pero no podía conseguir trabajo. Hasta que, bueno, en una de esas, sí, di un buen examen, me entrevistaron y fue algo súper chistoso, porque algo que yo ya estaba empezando a odiar, que era haber trabajado en un programa cómico, aunque ustedes no crean, me ayudó a entrar a este trabajo, porque la que me entrevistó todo el rato me miraba así como, no es ella, no es ella, que no sé qué. Y me dice, ¿tú eres la de Esta Boca es Mía? Y yo, sí, soy la de Esta Boca es Mía. No, que la voy a llamar a mi esposa y mi mamá es tu fan y no sé qué, así. Bueno, ahí creo que también era mi actitud, que yo iba predispuesta a que me critiquen y a que me digan, y claro, es la de Esta Boca es Mía, y yo estaba segura de que ya no me iban a llamar. Entonces quiero enfocar un poquito la charla de cómo nosotros a veces nos autosaboteamos sin saberlo. Entonces yo creo que proyectaba y en mi cerebro ya sabía que no me iban a llamar. Pero esa vez, como la que me entrevistó, que después fue mi jefa, era una fan de mi programa y era una fan de lo que yo hacía, y me dijo, ay, ojalá entres a trabajar, porque yo siempre veía tu programa los domingos y no sé qué, y me tomó los exámenes y todo, y al final me llamaron.
y ahí empezó mi carrera como economista. Entré a trabajar al Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo. Yo hacía el registro de todas las ONGs de Bolivia, que era un trabajo súper facilito, ¿no? Llenaba el formulario, revisaba los estatutos y se inscribía. Y a los 5 meses de estar ahí, me ascendieron por convocatoria a manejar la cuenta del Banco Mundial para toda Bolivia, que es la contraparte del gobierno para todo el organismo. Entonces empecé a ver proyectos ya de inversión pública, todo lo que es salud, educación, reformas institucionales, no muchas de las cosas que ahora nos estamos enterando porque todos andamos pendientes del sector público, los viví hace muchísimos años. Entré a trabajar en el 2001, estuve prácticamente 7 años, en los cuales cambiamos de presidente 6 veces. Yo entré cuando estaba Banzer, en 2001, por temas de enfermedad tuvo que dejar la presidencia y posteriormente falleció. Luego fue Tuto, que estuvo 12 meses, de ahí entró Goni, se tuvo que ir del país, entró Mesa y después de Mesa entró Rodríguez Belcé y después de Rodríguez Belcé entró Evo Morales. Y esos 7 años, yo he cambiado 6 veces de presidente, he cambiado muchísimas veces de vicepresidente, de ministros, de viceministros, años de incertidumbre. Trabajar en el sector público en esos años para mí ha sido como hacer 10 maestrías. Y ahí sí, yo la verdad es que sí sentía que había una especie de eh, machismo, por así decirlo, pero no lo he sentido tanto como en el sector privado. Y eso es algo que siempre voy a destacar. Y ahora, por ejemplo, después de estos 5 años de manejar la cuenta del Banco Mundial, cuando entra el gobierno de Evo Morales, nos ofrecen a todos elegir entre quedarnos o irnos. Yo decidí quedarme para probar qué tal era este gobierno y me ascendieron también por convocatoria a jefa de todo financiamiento externo de Bolivia y ahí creamos la primera mesa de la cooperación para alinear a todo el financiamiento externo. Fue una experiencia súper enriquecedora, pero llegó el 2008 y yo ya no me sentía cómoda trabajando con el gobierno estos 2 años. Había muchos cambios, las cosas empezaron a cambiar de manera estructural y renuncié y me fui a crear la Fundación Viva, a Viva, la telefónica. Entré a hacer la consultoría por 6 meses y una vez que la creé me quedé como directora 10 años. Estuve 10 años en la Fundación Viva y aquí me encanta lo que yo he aprendido, porque yo he ido en mi vida mayormente uno va de lo particular a lo general, ¿no? Va creando su proyectito, como está ahora de moda el emprendimiento, va creciendo. Y lo mío es al revés, porque he ido de lo más macro que puede ser manejar todas las políticas del gobierno, a manejar una cuenta que era la del Banco Mundial, y después otra vez he vuelto a ver toda la cooperación, y después, cuando ya me he ido a Viva, veía algo mucho más chiquito, pero mucho más tangible, ¿no? Empezamos a trabajar en políticas de inclusión para democratizar las telecomunicaciones, hicimos muchas cosas con internet gratuito en el 2008 cuando mucha gente en el Alto tenía 7 distritos en aquella época. Hicimos alianzas estratégicas con los gobiernos municipales del Alto, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz. Más de 340,000 niños conectados a internet en zonas que no sabían que existía el internet. Pusimos las líneas gratuitas en módulos y retenes policiales. Y cuando al año y medio, el 2010 más o menos que ya estaba ahí, hicimos un estudio para ver cómo estaban yendo las líneas gratuitas, que eran unas líneas 814 a las cuales tú podías llamar para denunciar casos de inseguridad. Y en ese momento, aquí mi vida cambia radicalmente. Nos salen los reportes que de cada 10 llamadas que recibí una línea gratuita, 8:30 a 9 eran de violencia intrafamiliar. Y ahí mi vida cambia porque yo digo, wow, o sea, las llamadas no eran, hay un asalto en mi casa, no sé, hay un hecho delincuencial en la esquina de mi casa, eran, mi papá le está pegando a mi mamá, el vecino le está sacando la mugre en el patio a su esposa, hay unos niños gritando en la calle, hay una pareja que se está pegando. Y ahí mi vida cambia radicalmente y vuelven a mi cabeza millones de recuerdos de cuando yo era chica y vivía en las villas militares, en los pueblitos, donde es muy normal que tú estés un poco más cercano, digamos, con esta realidad que cuando vives en una ciudad grande y no la puedes visibilizar. Entonces empiezo a trabajar contra la violencia de género, me empiezo a involucrar, empiezo a conocer
de dónde viene, cómo es que hay tantas mujeres, porque gracias a Dios en mi casa, mi papá, pese a que es militar, porque yo sé que hay muchos militares que sí son violentos, mi papá y mi mamá siempre han sido de los que bailaban en el living, abrazados y esas cosas. Entonces empezamos a trabajar en campañas contra la violencia muy fuertes. Fuimos la primera telefónica en aquel año en tomarse en serio, luchar contra la violencia y hacer un estudio para ver cuántas mujeres de la empresa eran víctimas de violencia en sus casas. No estábamos muy lejos de la realidad. En Bolivia en aquel entonces, 8 de cada 10 mujeres sufrían violencia y en Viva eran 6 de cada 10. Implementamos en 2013 una línea que hasta el día de hoy veo que la difunden mucho, la 814-0348. Se me ocurrió que estos tres últimos números tengan justo los números de la ley que nos ampara contra toda forma de violencia. Empezamos con la difusión y todo, y ahí nos fuimos cada vez avanzando más y más, ¿no? El 2014 ya llevábamos un año con la línea gratuita y nos damos cuenta que los policías a veces estaban más asustados que la misma gente que llamaba. Entonces empezamos a capacitar al personal de las Fuerzas Especiales de Lucha contra la Violencia y trabajamos también en la aprobación de la Ley 348 un año antes. Por eso también la línea gratuita, como les digo, tenía esta terminación y empezamos a trabajar en capacitar a todo el personal de las que contestaba las líneas, ¿no? Y bueno, también trabajamos en mucho medio ambiente. Tengo varios logros que los considero no solo institucionales, sino personales y que siempre los cuento, que por ejemplo las alianzas estratégicas son tan útiles. Nosotros teníamos una alianza estratégica con el gobierno municipal de La Paz que nos prestaba una valla, hacía una valla, un espacio en una esquina, y ahí nosotros difundíamos las especies bolivianas en peligro de extinción durante 10 años. Y un personero del Banco Central todos los días que pasaba las veía. Y nos llamaron a la fundación y nos dijeron que querían difundir esas especies en los billetes que ahora nosotros vemos, y está en el billete de 50 bolivianos, la paraba de Stephen Reich, por ejemplo, que ha ganado uno de nuestros concursos de fotografía, ha salido en más de 40 millones de tarjetas prepago de la Telefónica, y después le hemos cedido los derechos al Banco Central para que hoy por hoy podamos ver en los billetes de 50 bolivianos. Entonces, a los 10 años de trabajar en la fundación, paralelamente yo con mi pareja, con la cual yo nunca me he querido casar, es mi chico, que le digo como, aunque la gente dice, ¿qué? ¿Cómo tan vieja tienes chico? No puedes decir chico, es tu esposo. La sociedad no acepta que puedas tener chico a tus 47, pero bueno, yo le digo que es mi chico porque es mi chico. Nos compramos la franquicia para Sociales VIP acá en La Paz, y a partir de ese año, ya son 6 años que la manejamos, súper exitosa, le hemos dado un giro de 180 grados, mostramos mucho de lo que es la vida cultural y empresarial, los emprendimientos, las personas que marcan la agenda aquí en la ciudad de La Paz. Y aparte tengo algunos emprendimientos personales. Hace 14 años hago una fiesta que se llama la Fiesta de Comadres VIP. La he hecho durante 10 años con mis socias Lorena y Verónica, y hace aproximadamente 4 años la hago sola, se llama Comadres VIP de Claudia Cárdenas. He hecho 7 años Fórum de Antes, que era como una fiesta de clásicos para mi generación, y también organizo el Chef Soy Yo. Entonces, esos son un poco emprendimientos personales y particulares. Y a partir de que dejo la fundación el año 2018, en septiembre, bueno, en realidad en mayo tomo la decisión de darle un rumbo a mi vida. Estaba haciendo demasiadas cosas al mismo tiempo y decido abocarme a cumplir mis sueños, que yo sé que mucha gente dice que como a tus 45 años te puedes sentar y querer cumplir tus sueños. Pues sí, y a mis 47 me estoy planteando nuevos sueños. La gente cuando te dice que a tus 40 empieza tu vida, tú dices, no, ¿cómo? Pues imposible. Aunque ustedes no crean, mi vida realmente empezó a tomar una dirección más clara de lo que yo quería y de lo que podía hacer a mis 40. Sientes ese llamado que muchas veces te lo tratan de explicar, pero no sabes cómo explicarlo. Y yo siempre digo esto, hay dos fechas importantes en la vida de todo ser humano, y una es cuando naces y el día que sabes para qué has nacido. Y cuando yo tuve esa como visión de decir, ya sé para qué he nacido, yo quiero ayudar a estas dos causas, yo quiero seguir trabajando en la lucha contra la violencia, quiero seguir trabajando en favor del medio ambiente, del cuidado medioambiental, pero quiero hacerlo desde una perspectiva personal, porque si bien he amado la fundación y todavía tengo mucho agradecimiento con Viva y con todo lo que hemos hecho ahí, pienso que también las personas como individuales,
como ciudadanos valemos mucho y eso se ha perdido en la perspectiva. Actualmente te preguntan, ¿qué cargo te pongo? ¿Cuál es tu cargo? ¿A qué empresa representas? Y es como si el ser humano, la individualidad del ser humano no valdría nada, ¿no? Entonces yo me planteé ahí un desafío solita como Loki, dije, voy a hacer como un experimento social y voy a valer por lo que yo soy. No necesito representar a ninguna empresa, no necesito que mi tarjeta diga Claudia Cárdenas, gerente de tal o de cual, como decía antes. Quiero que diga Claudia Cárdenas, aunque la gente se raye. Bueno, y hasta el día de hoy, cuando le entrego a las personas, se rayan. Me dice, ¿dónde trabajas? Y yo, no, trabajo en mí, en mi marca personal. Entonces, empecé a enfocarme en varias cosas. Primero es el típico Eurotrip, que te libera mucho, pero que te dice que todo lo que ves afuera que es maravilloso lo puedes traer a tu país y hacerlo acá. Y es desde acá, desde donde quiero hacer todas las transformaciones por las que estoy trabajando actualmente. Y bueno, el año pasado empecé a trabajar en la plataforma Piensa Verde Bolivia. Es una plataforma que trabaja por la conservación de bosques con 6 ONGs de medio ambiente y 4 empresas privadas, más una embajada de Gran Bretaña, de la cual también van a ver alguna exposición en este importante evento y en la que les vamos a estar contando más, así que hoy día solo me voy a abocar a explicarles un poquito más de cómo logro esta especie de liderazgo en el que llevo ya tantos años. Entonces, todo esto, más o menos, también por el 2012 o 13, me llaman de una de las primeras marcas que estaban trabajando con influencers en Bolivia, porque todavía no había muchas influencers, y me dicen, queremos que postees tal cosa en tu Facebook y te vamos a pagar. Y yo así, ¿what? Hasta ese momento no sabía que te podían pagar y en ese momento, como les digo, no habían influencers. Entonces tomaron un poco más líderes de opinión de acá de La Paz, nos incluyeron un grupo de personas y lo primero que hicieron fue que nos enviaron unos guiones de lo que teníamos que decir. Y yo le digo, bueno, me acuerdo que eran $600 por 3 posteos en ese entonces. Y me dice, entonces cuando saques tu ropa de la lavadora, tú tienes que hacer un video diciendo, ¿es mi impresión o mi ropa está más blanca de lo que creo, no? Entonces yo digo, imposible, yo no voy a decir eso porque esa no soy yo. Yo diría, qué bien, está más blanco, pero no voy a decir, es mi impresión. Entonces me peleé con la agencia y todo y le dije, van a disculpar, entonces yo no puedo trabajar con la marca porque yo no voy a dejar de ser yo por $600. Al final aceptaron que yo ponga mis posteos, las otras chicas pusieron tal cual decía el guión y fue la primera y única campaña que hicieron, porque obviamente algo que creo que destacan las personas que siguen a una influencer o a una líder de opinión es que seas tú y que no pierdas tu autenticidad y tu interior, ¿no? No pierdas tu esencia. Entonces ahí también empecé un poco, yo no considero que yo soy influencer, no porque sea malo o bueno, sino porque yo considero que soy un poco influyente en algunos aspectos y en algunas áreas en las que me he especializado y puedo hablar con conocimiento como es responsabilidad social, empresas triple impacto, ¿no? Puedo hablar de temas que tienen que ver con medio ambiente, sostenibilidad, derechos de la mujer, equidad de género, en los cuales he viajado mucho con estas empresas con las que he trabajado para capacitarme. Entonces, bueno, yo quería que sea esta un poco más una charla donde yo les pueda contar y me sienta sienta la tranquilidad de decirles eh, esto, ¿no? ¿Cómo pueden alcanzar ustedes sus sueños luchando por ellos? Lo que les está diciendo, acepto trabajar en esta plataforma que para mí fue un desafío súper grave, más de lo que yo pensaba cuando me acerco a las empresas y estas no estaban interesadas en trabajar en medio ambiente. Actualmente con la pandemia se ha hecho un poco más llevadero, pero, pero igual es complicado hacer entender a la gente la urgencia de trabajar en medio ambiente. Y bueno, a partir de los hechos que pasaron en nuestro país en octubre y noviembre del año pasado, he creado y he fundado el Plan Fénix, que es un nombre súper cursi, parece de una película americana, pero lo que trata de hacer el Plan Fénix es de reconstruir el tejido social. Mi sueño es que nos dejemos de odiar entre bolivianos, nos dejemos de insultar, dejemos de preguntarnos de qué colegio hemos salido, dejemos de ver en qué zona vivimos y nos preguntemos, ¿será que esa mujer tiene los mismos sueños que yo? ¿Será que piensa lo mismo que yo? ¿Tiene las mismas ambiciones? ¿O dentro de todo lo diferente que piensa podemos trabajar juntas, aunque suene cursi? O lo más triste, ¿cuántas personas no se han cuestionado si quieren su vida, si son felices o qué necesitan para ser felices? Entonces,
yo hoy día quería compartirles un poco esto de mis sueños, ¿no? Yo he ido logrando muchas cosas, pero más he ido soñando cada vez más. Y hay algo que siempre he hecho y es creer en mí. Ha habido muchísima gente que no lo ha hecho, pero ha habido otro tanto que sí lo ha hecho. Y cada que alguien no creía en mí, yo decía, a este sí le voy a tapar la boca. Entonces, cuando alguien decía, ¿en serio tú has salido como la mejor? ¿Vas a hacer tal cosa? ¿Te has ganado tal cosa? Así como, pero si tú no puedes, digamos, ¿no? Entonces yo ahí decía, ahora sí, con más ganas y con más fuerza, voy a hacerlo mejor, voy a ser cada vez mejor, voy a ser mi mejor versión. Si antes era mentirosa, voy a tratar de no mentir. Si antes era un poco gordita, y no tengo nada contra los estereotipos, pero temas de salud han hecho que yo empiece a trabajar también en cosas que tengan que ver con mi cuerpo y mi mente, ¿no? Y mi presión alta, básicamente. Y eso, entonces, no quería que sea una típica charla de, vamos, tú puedes, esas motivacionales que están tan de moda y que te enseñan hasta el tono en el que tú tienes que hablar. Quería que sea más un poco distendida, lo más tranquila para contarles un poco de lo que yo he hecho y de mis logros que para mí son gigantes porque los veo desde una perspectiva de una chiquita que ha estado en 11 colegios y que podría tranquilamente no haber salido bachiller porque tenía profesores que definitivamente tenían muchos desafíos hasta en el lenguaje castellano y era lo que les ha tocado a ellos y a mí me ha tocado aprender de ellos, pero también aprender no solo las materias, sino su perspectiva de vida, ir anotando esto para decir, esto es en lo que hay que trabajar cuando uno sea grande. Entonces, ahora desde la ciudadanía, con el Plan Fénix, estamos trabajando muchísimo en la reconstrucción del tejido social. Hemos aportado haciendo campañas para encontrarnos entre bolivianos y el pretexto ha sido la reconstrucción de bienes y casas que han sido siniestradas en los meses de noviembre, casetas, módulos policiales como la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen en el Alto, en Sencata, la que han quemado, y durante la pandemia hemos apoyado a 40 hogares con canastas familiares. Y también actualmente estamos con la campaña Votaré, que seguramente la han debido ver en redes sociales. La hemos creado con el objetivo de motivar a la gente a que este 18 de octubre vaya a votar. Muchísima más gente de la que pensamos no está segura de ir a votar. 3 de cada 10 bolivianos podrían no ir a votar y eso realmente nos preocupa porque son casi de 2 millones de personas que estarían dejando de ejercer este derecho. Entonces, básicamente, mi próximo desafío es lograr que esas urnas estén llenas este 18 de octubre, ejercer la ciudadanía. Hemos sumado a muchas plataformas, mucha gente que se quiere ofrecer a controlar nuestro voto, depende de nosotros, 100% el cuidar nuestro voto, ir ni bien acaben los escrutinios, a sacar fotos, a subir las actas, a hacer un conteo, a ser vigilantes de la democracia y después de eso continuar con un trabajo que yo creo que es un desafío de aquí a los próximos 30 años, que es la reconstrucción del tejido social. Paralelamente sigo soñando muchísimo con que las mujeres cada vez nos apoyemos más, como está pasando con encuentros como este, cada vez seamos más honestas y sinceras entre nosotros, cada vez nos demos cuenta que no necesitamos apagar la luz de nadie para brillar, este, este, esta resiliencia que estamos mostrando durante la pandemia entre nosotras, esta sororidad que a veces es expectativa versus realidad, porque ahí yo también quiero tomar un par de minutitos para decir que a veces tú también te está permitido criticar, no importa si es hombre o mujer, si algo no está bien. Hay una falsa sororidad o concepción de la sororidad también, que a veces tú criticas algo que está mal, no porque sea mujer, sino porque está mal y te dicen, qué pésimo que critiques a las mujeres. Oye, en este momento le estoy criticando como ser humano por la falta de valores, no como mujer. A las mujeres que actúan bien siempre las voy a apoyar. Y eso se trata, entonces, básicamente, como les decía, ahorita yo estoy trabajando por construir un mejor país. Sé que mucha gente me dirá, sí, pero ¿y de qué comes y de qué vives? Bueno, yo ahorita actualmente hago estas consultorías de empresas triple impacto, estoy trabajando en la construcción de esta plataforma y la consolidación que se llama Piensa Verde, la consolidación del Plan Fénix, tratando de que nuestro país sea un país mejor para nosotros, porque es bien fácil tratar de velar por tu pellejo, digamos, pero ¿cómo puedes hacer si no estás en un país tranquilo? Así que no quiero pasarme del tiempo que me han dicho. Quiero agradecer de nuevo por
el espacio que me han brindado las chicas del Market Creativo, felicitarlas por la iniciativa. Yo sé que de aquí a unos años nos vamos a ver seguramente con este evento mucho más grande, mucho más exitoso y espero que sea el primero de muchos. Gracias.